buenas noches. Estamos en especiales del Tercer Canal. Esta noche un especial con el senador Gustavo Petro, una charla con el senador a raíz de los últimos señalamientos que ha hecho el senador Álvaro Uribe Vélez y el enfrentamiento que han tenido en el marco del Congreso de la República. Vale la pena señalar que este enfrentamiento no se produce ayer, sino tiene unos antecedentes que tienen que ver con la aparición de un reportaje donde se señala y se descubre que el hermano de la vicepresidenta de la República, de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, había sido condenado por un narcotráfico y quien paga esa fianza después de unos años de prisión es la hoy vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Conocido este tema, el senador Gustavo Petro pide posteriormente la renuncia de la vicepresidenta. Y ese es el debate que al parecer no se ha dado en el país. Se han hecho entrevistas, se ha entrevistado a la vicepresidenta, pero este debate, que es de fondo, pareciera que se quiera desviar. Estamos por eso en comunicación en este momento con el senador Gustavo Petro. Senador Petro, muy buenas noches. Buenas noches, Colón. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Gustavo. Entremos en materia. Para usted, que creo que es lo que no se ha contado en las últimas horas, ¿qué hay detrás de los señalamientos que hace el senador Álvaro Uribe Vélez? Bueno, digamos que el debate de fondo en realidad y desde hace ya muchos años que viene en Colombia y con diversos protagonistas, yo soy apenas uno de ellos, es el de el conflicto entre un poder mafioso que se tomó el Estado y un proyecto democrático. Cuando se hizo la Constitución del 91, lo que iba ganando era el proyecto democrático, pero indudablemente después vino una enorme ofensiva a sangre y fuego, 200.000 muertos en todas las regiones de Colombia, de este poder mafioso que al final de esos años 90 termina tomándose el poder realmente en diversas instancias, sectores del Estado, etcétera, locales, regionales, alcaldías, el Congreso de la República, la facultad de hacer la ley, la presidencia, las formas de hacer elecciones y de dirimir el poder. Todo eso está ya regulado por los poderes mafiosos, profundamente corruptos. Y del otro lado, una resistencia ciudadana, social, política, de quienes quisieran ver en Colombia un país democrático. ¿Democrático qué significa? Que sus propietarios sean la ciudadanía. Un país productivo, porque este conflicto tiene una correlación económica. El poder mafioso impuso en Colombia el extractivismo, vivir de la renta para unas élites que han concentrado violentamente el poder. Esas rentas se extraen de la cocaína y se extraen del petróleo y del carbón, de unas tareas relativamente fáciles que no necesitan de universidad, de conocimiento, que no necesitan de pericias, de expertos. Por eso condenan a la sociedad colombiana a la ignorancia. Y el proyecto democrático tiene que tener como base una sociedad productiva, que significa agricultura, que significa industria, un tipo de agricultura e industria específica en tiempos de cambio climático, con energías limpias, con saber intensivo, lo que yo he venido pregonando como la sociedad del conocimiento, otro país diferente. Y este es el conflicto. Ahora, en ese conflicto no hay punto medio. El que diga que está en el medio, o llaman ahora el centro, entre el poder mafioso y el proyecto democrático, pues simplemente no está con la democracia y no sabe en qué país está. En eso no hay centro. O se escoge seguir bajo el poder mafioso o se escoge construir un proyecto democrático. No es un tema de extremos, es un tema de la realidad del país. Ahora, Uribe, ¿dónde ha jugado? En el poder mafioso. Su proyecto político se encarna desde el principio en ese tipo de lógicas
Y su última gran ejecutoria pues es ganarse a través del fraude electoral y con dinero del narcotráfico la actual presidencia de la República y su vicepresidencia. Entonces, cuando empieza a desatarse una serie de escándalos que no se llaman así, realmente es la desnudez del poder real. Hoy, ya lo habíamos hecho en el pasado, me tocó a mí con las articulaciones entre el paramilitarismo y la política, la llamada parapolítica, pero hoy sale, por investigaciones periodísticas, sale esa misma realidad, pero vestida de hoy. La ñeñe política, es decir, el descubrimiento de que se ganaron las elecciones con dinero del narcotráfico. Una historia que ya habíamos escuchado antes, a través de la compra de votos, y ahora estos sucesos alrededor de la vicepresidente. Presidente y vicepresidente descubiertos en un entuerto en donde el protagonismo central es de la mafia. En esas circunstancias donde la sociedad empieza a cuestionar el poder que hoy tiene en medio de la pandemia, un poder mafioso, indudablemente, entonces Uribe se desespera. Al final él es el pater noster, es el padre, digamos, original. Pater corruptus, decía un amigo mío, senador de la República. Pero él no está en el poder, en el gobierno, digamos. Tiene el poder, pero no es el gobierno, es un senador. Entonces intenta desviar a través de esas máximas de que hagamos que toda la gente crea que todo el mundo es monstruo para ocultar la propia monstruosidad. En ese tipo de estrategia que se utiliza para confundir y desviar el debate, incluso desviarlo hacia él y volver un poco a los debates del pasado, el papel de Pablo Escobar y los Ochoa en su familia, etc. Pero para desviar el debate presente, que no se nos puede perder de vista. El debate presente es que el actual gobierno se eligió con dinero del narcotráfico y tienen un fiscal para ocultarlo. Y ese mismo fiscal, a través de otros crímenes previos, tiene el poder de conquistarle al presidente no solamente su impunidad personal, sino la mayoría del Congreso de la República. Porque la investigación de Odebrecht le permite tener en su mano, con un poquito de cuotas clientelistas, como el Ministerio de Salud, a toda Cambio Radical y a todo el Partido Liberal, hoy votando a favor de las leyes de Duque, con un enorme peligro que va a sobrevenir el próximo semestre sobre la Justicia Especial para la Paz y la Paz. Y la vicepresidente, que es, digamos, una socia de uno de los mayores narcotraficantes que ha tenido el país. Yo creo que más poderoso que Pablo Escobar. Socia comercial de empresa, con su esposo, ella también. Un señor que la ONG de periodismo independiente Inside Crime pues ha descubierto con otros periodistas colombianos con mucha valentía, porque este es el nuevo Pablo Escobar. Junta a Pablo Escobar y a Carlos Castaño. Los junta en una sola persona. Y había pasado desapercibido. Yo tengo que confesar que incluso en mis debates no había encontrado esa figura. Y estos periodistas norteamericanos y colombianos lo logran establecer. La fusión entre Pablo Escobar y Carlos Castaño. El señor Guillermo León Acevedo Gaviria, que se llamaba antes Guillermo Camacho, y que en el paramilitarismo era conocido como alias Colmenares. Ese personaje que comienza robándose un alijo de cocaína en Nueva York de los hermanos Galeano, y se los roba porque los Galeano los han asesinado en la famosa catedral que le pusieron a Pablo Escobar en los primeros años 90. Se queda con ese dinero y ahí monta un emporio poco a poco que
a la caída del cartel de Pablo Escobar, pasa directamente al paramilitarismo. Paramilitarismo es la forma contemporánea del cartel de Pablo Escobar, es su heredero legítimo. Por eso el poder político desatado por el paramilitarismo en Colombia es el heredero de la política de Pablo Escobar. Y este personaje se hace, prácticamente es el jefe del bloque central Bolívar, compra eso a Carlos Castaño bajo las formas de franquicia. Allí asesinan casi 15.000 personas en toda esa región del sur de Bolívar y entra sangre y fuego a Barrancabermeja. Él hace un desastre sanguinario en Barrancabermeja y después se compra la franquicia del Bloque Libertadores del Sur en Nariño. Es decir, adquiere la connotación no solamente de un gran narcotraficante, sino de un jefe paramilitar. Los cálculos que se hacen es que ha logrado exportar más de 100 toneladas de cocaína. Se asocia con los carteles mexicanos, él es el que los introduce, básicamente con el clan Cifuentes. Dos integrantes del clan Cifuentes son familiares del presidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano. Y la mujer de su hermano, que era Dolly, y que están presas con la sobrina. Y es el jefe de Santoyo, el general Santoyo, que está a su servicio, que era el jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez, y se logra camuflar de tal manera que parece que negocia con la DEA, todos sus bienes son reinvertidos y se reciclan la figura de un ganadero y un constructor. Y ahí se asocia con la vicepresidenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Que la vicepresidenta de la República es socio del mayor narcotraficante y genocida de Colombia. Imagínense eso. Y no renuncian. Porque para ellos es normal. Entonces, claro, una circunstancia de ese tamaño, añádele la de la fianza de su hermano por la heroína, añádele el que nombró por orden de Uribe como asesor en el Ministerio de Defensa el señor Narváez, José Miguel Narváez, que es el asesino de Carlos Castaño, discúlpame, es el asesino de Jaime Garzón. Instigó a Carlos Castaño para matar a Jaime Garzón. Y este personaje la asesora como funcionario público en el Ministerio de Defensa. Ahí realizan la Operación Orión. Y después ese personaje pasa a la subdirección del DAS por orden también de Uribe y empieza a organizar todo lo que ya conocemos, el G3, que inicia las interceptaciones. Su primer intento fue desviar las investigaciones que se adelantaban sobre el asesinato de Jaime Garzón. Él era el asesino y desde el mismo DAS empieza a desviar la investigación para que no lleguen hasta donde él. Y a partir de ahí pues viene todo el episodio del DAS que ya la opinión pública conoce. Esa es Marta Lucía Ramírez, es la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿qué tenemos? Un presidente que gobierna gracias a que hubo un fraude electoral comprando votos con el dinero del narcotráfico, el señor Ñeñe y otros. Y una vicepresidenta que es la socia comercial del mayor narcotraficante y paramilitar de la historia de Colombia. En efecto, senador Gustavo Petro, detengámonos después de esta exposición de argumentos larga, donde está tratando usted de explicarle a los televidentes, a Colombia, qué hay detrás de todo esto, cuál es el debate de fondo para usted. Y vale la pena recordar unos hechos en este momento. El presidente Iván Duque aparece que en su campaña presidencial, especialmente en la segunda vuelta, aparece el Ñeñe Hernández aportando unos dineros a la campaña del presidente de la República por un afán que tenía el Centro Democrático
de ganarle en La Guajira a la campaña de la Colombia Humana de Gustavo Petro, presidente. Que esta réplica de narcotraficantes comprando votos haya sucedido en otras partes del país, hay que investigarlo. Pero aquí aparece esas grabaciones, aparece el Ñeñe Hernández y después aparece la fiscalía, el fiscal Barbosa, señalando y diciendo que presumiblemente también el Ñeñe Hernández habría aportado a la campaña de Gustavo Petro, y cuando uno ve y escucha la declaración, lo que aparece allí es prácticamente como si fuera el Ñeñe Hernández a comisionar homicidios en mineros que apoyaban la campaña de Gustavo Petro en La Guajira. Y efectivamente, cuando uno investiga, esos líderes mineros fueron amenazados en esa época. Y después aparece el escándalo de la vicepresidenta también pagando la fianza del hermano, pero como socio de lo que se ha conocido o de quien se ha conocido como Guillermo León Acevedo en los paramilitares alias Colmenares, y posteriormente, debido a esa capacidad de mimetizarse, conocido como alias Memo Fantasma. Dicho esto, Gustavo, doctor Petro, a esto pueden pretender, o uno ve que a esta lectura, entonces resulta que usted, por llevar al fondo de esta discusión, está polarizando el país, y uno ve hoy que entonces el tema es que por favor no peleen más, que estamos mamados de la pelea de Uribe y Petro, que no polaricen, que no odie más. ¿Qué hay? Este es otro ingrediente de la estrategia que hay detrás de esta estrategia. Sí, esto es otro protagonismo político, digamos, que corre en el país, que trata de ganar sobre la base de que la sociedad no se entere de estas cosas, de que no haya debate. Y si no hay debate, pues las cosas siguen igual. Así de simple. Hay una palabra muy famosa en el mundo, en la lengua española, que proviene realmente de Italia, y que es el gato pardo. El gato pardo le decían así en Sicilia, en el sur de Italia, a los terratenientes, a los grandes propietarios de tierras. Y este personaje de una novela italiana es famoso, Gato Pardo, porque él logra olfatear la situación política de Italia, que se debatía entre profundizar una democracia o el fascismo, ni más ni menos, el fascismo de Mussolini. Y entonces se adecua a los tiempos, a los cambios, y va logrando que sobreaguar, digamos, en esas tormentas políticas, manteniendo la propiedad de la tierra, manteniendo la gran posesión terrateniente. A eso se le ha venido llamando el gatopardismo. Entonces Gato Pardo tenía la virtud de proponer cambios, pero que no servían para nada, así como raspar por acá y echarse un poquito de polvos a una situación ya profundamente corrupta y fascista, con la intención de verse como el portador del cambio, pero un cambio que era simplemente un barniz. Las cosas seguían igual. A eso se llama el gatopardismo. En Colombia hay muchos gatopardistas. Personas generalmente de grandes ciudades, visten de corbata, a veces se ponen tenis y blue jean, a veces se dejan el pelo largo para verse alternativos, etc. Pero lo que están proponiendo en política es que el uribismo siga sin Uribe. O sea, Uribe, feo, gas, sáquenlo, pero mantener las mismas cosas que defendió Uribe y que es el uribismo. Porque es que el uribismo, y en esto en política hay que, Bogotá, que me ha dado esas lecciones políticas desafortunadas, la gente se guía por la persona, pero no logra ver detrás de la persona los intereses que representa, los proyectos que representan una parte de la sociedad con sus intereses.
En Bogotá, por ejemplo, el interés predominante, el del gran poder, es el de los especuladores de la tierra, que tienden a expandir la ciudad con tal de que el precio de la tierra a los bordes vaya subiendo y ellos son los dueños de eso, de la tierra. Entonces manejan la ciudad de tal manera que ellos amasan grandes fortunas y el que Paganini es el que va viviendo cada vez más lejos de su lugar de trabajo a altos costos y altos sacrificios de su vida, de su familia. Los dueños del transporte son los dos grandes pulpos y más los grandes contratistas, que a veces son los mismos. Entonces, digamos, un personaje puede salir en elecciones, los representa, bueno, la gente vota por él, lo hace elegir, va, se echa cuchillo a sí mismo, después pues, se revienta la realidad y la gente cree que con sacar el personaje ya sacó el proyecto y va y elige otro personaje que representa ese proyecto. Y eso es un grave error social, un grave error ciudadano, porque lo que hay que cambiar son los proyectos, pues obviamente con las personas, pero son los proyectos políticos. Pues Uribe puede en cualquier momento ya salir de la escena del país. Ya la gente no le cree, ya no tiene la misma capacidad de seducción a su proyecto autoritario y mafioso. Pero entonces lo van a sacar, porque el establecimiento, los grandes dueños de bancos, los grandes dueños de tierras, los dueños del poder ya lo ven incómodo, no les sirve. Y quieren poner otra figura. Esa figura tiene que sonar diferente a Uribe. Y entonces allá aparecen los gatos pardos. ¿Pero para qué? Para seguir el mismo modelo de concentración violenta de la riqueza, que es lo que ha tenido Colombia durante décadas, incluso mucho antes de Uribe. Uribe es apenas un protagonista de eso, parcial, pero el gran sistema va mucho más de Uribe. Es un establecimiento sanguinario, antidemocrático profundamente. Ahí lo ven expresándose con toda su dignidad en la pandemia. Si nosotros queremos mantener eso, pues no hay nación, no hay posibilidad democrática, no hay posibilidad de paz, porque eso genera una y otra vez la violencia. La violencia es necesaria para ese sistema de concentración violenta de la riqueza, que eso no se puede hacer si no es con violencia, con sangre. Y el protagonista de eso ha sido Uribe en parte, pero no es el único. Entonces quieren sustituirlo. Y la estrategia electoral, que ya les funcionó un tanto con Duque. Ah, no, es que Duque es un buen muchacho, mire, ese señor no hace ningún mal. Es un muchacho que toca guitarra, es bacán, bacán, bacán. Reprodujo el modelo de Uribe y mire cuántos muertos llevamos, cuánta sangre en el país y cuánta corrupción y podredumbre en el país, tanta desesperanza. Porque sigue y mantiene lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Vivir del petróleo y del carbón hasta que se les desploma en el mundo, como le habíamos advertido, pero no, se piensa que es que nosotros somos los brutos del paseo y entonces esos progresistas no piensan el mundo. Pues mire, se despeñó completamente y a partir de ese despeñadero se llevó toda la economía colombiana y cuánta gente quebrada, cuántas industrias cerradas, cuántas vidas y esperanzas cercenadas, cuántos millones de trabajadores hoy en las calles o en sus casas encerrados ya sin trabajo, en el desempleo. Ese es el producto de eso. Fue anunciado, hay que advertirlo porque lo dijimos. Pero esas son las circunstancias. Todo el Bacán no iba a hacer eso, pues el Bacán lo hizo. Los industriales de textiles le llevaban a sus trabajadores obligados a votar por Duque. Hoy están quebrados. Y no por la pandemia, sino porque Duque les abrió las importaciones de los lavaderos, de las importaciones, porque son lavaderos de dólares. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, ese modelo quiere seguir, pero ya sin Uribe. Porque ya Uribe no sirve. Ya saben que él no va a ganar las próximas elecciones con sus amigotes, o amigotas, sino que quieren un recambio. Entonces que aparezca hoy como muy diferenciado de Uribe, pero que al final va a implementar la misma política. Que si lo ponemos en términos globales, pues es el neoliberalismo, pero es un neoliberalismo especial,
Es una inundación. El neoliberalismo se define como la inundación del mercado en toda la existencia y los vericuetos de la vida humana, pero es que aquí no es propiamente un mercado, sino mafia. La inundación de las mafias, sobre todo los vericuetos de la existencia del ser humano, en la salud, en la educación, en el amor, en la religión. En la religión hay lavadero de dólares, un poco de iglesias que no son ciertas y de pastores falsos. Obviamente, en todo este tema de la minería, del extractivismo, del oro, del petróleo, del carbón, digamos, una enfermedad que lleva a la destrucción del país. Lo está matando, digamos. Es una autodestrucción como sociedad. Y yo lo que propongo es que cambiemos eso, cambiemos de rumbo. Y no estamos proponiendo, y de ahí la falsedad de esos discursos de la extrema, de los extremos, no estamos proponiendo el socialismo. ¿Cuántos de esos socialistas que los criticaban precisamente porque no estamos proponiendo el socialismo, sino la democracia, hoy están diciendo que no jueguen a la polarización y quieren es apoyar un gato pardo, llamándose ahora de centro, ¿no? Detengámonos ahí un segundo, Gustavo, doctor Petro. Sí, yo quiero decirle a la gente que, digamos, esto es más también una charla. A mí no, en este momento, no me interesa sacarle titulares de prensa al senador Gustavo Petro. Me interesa que en este espacio hagamos un poquito de pedagogía también, de pedagogía democrática. No quedarme en el titular, en la pelea Petro-Uribe, sí, que podría seguramente generar un titular que genera muchos likes, así la gente no lea el contenido y se quede con el titular. Yo creo que detrás de esto también comparto esa idea, hay algo mucho más de fondo que se está jugando el país, que es el debate democrático, si quizás hoy el Estado y el gobierno de Colombia sigue en manos de los herederos del cartel de Medellín. A propósito del gatopardismo del que usted habla, senador Petro, el senador Álvaro Uribe Vélez hoy produjo dos trinos que me llamaron profundamente la atención, muy temprano en la mañana, a las 8:40 de la mañana, y se los dirige a Sergio Fajardo. Le dice el senador Uribe, Sergio Fajardo, 2 puntos. Usted conoce nuestro criterio de empresa privada y política social, de seguridad y democracia. Le serví en un momento de su carrera política y hoy le sirvo para que me diga de extrema derecha. Y el segundo trino, inmediatamente, la segunda parte, dice el senador Álvaro Uribe, doctor Sergio Fajardo, usted sabe que no estamos con el odio socialista, ni con el egoísmo individualista. Defendemos la economía fraterna. Su extrema, le dice a Sergio Fajardo, su extrema debilidad incuba los virus de tierra fría y de tierra caliente. Dentro de este análisis que está haciendo sobre el gatopardismo, la idea de convertirlo a usted a la Colombia humana, a nosotros en parte que somos el extremo, los odiadores profesionales, ¿qué opinión le merece esto de Álvaro Uribe Vélez a Sergio Fajardo, senador Petro? Pues ese es el gato pardo. El proyecto de Fajardo en Antioquia, que ya no tiene respaldo electoral allá en Antioquia, pues fue funcional al uribismo. Fajardo nunca criticó a Uribe, siempre lo protegió. Fajardo no se creó como una alternativa en Antioquia frente al proyecto de Uribe en Antioquia, que es poderosísimo en Antioquia. Y habría que explicarse eso, por qué, de atrás, digamos. Claro, es que en Antioquia fue masacrado el progresismo. Le pasó lo que a Rafael Uribe Uribe, que es un antioqueño. Rafael Uribe Uribe nació en el sur de Antioquia y fue masacrado, digamos. Y con Uribe
no quería masacrar solamente a Uribe, sino a sus ideas, a su visión progresista de la sociedad colombiana en aquella época. Pues el progresismo contemporáneo antioqueño fue masacrado. El departamento que más muertos tiene de la violencia, más víctimas de la violencia en toda Colombia es Antioquia. Es un departamento masacrado, pero por eso mismo controlado por estas formaciones mafiosas. Y entonces el poder de Uribe en Antioquia es muy fuerte, y cuando surge Fajardo, pues es funcional a eso. Fajardo en su alcaldía gobernó con los paracos, le dejó la seguridad. El hermano, el hermano de Gaviria, José Obdulio, era el jefe de la seguridad, etc. Ahí hubo un entendimiento, una componente. Todo terminó en Hidroituango, porque la gran obra el gran capricho como obra para Antioquia de Uribe es Hidroituango, y ahí fracasa el proyecto de ese estilo político. Destruyen el río Cauca y una inmensa cantidad de riqueza antioqueña y nacional, que está ahí enterrada en esos muros que no sirven, los de Hidroituango, con una visión desarrollista anticuada, cuando las energías limpias podían ser muchísimo más rentables que ese mismo proyecto, que genera metano, entre otras cosas, y calienta el planeta. Y ahí están metidos Fajardo, Gaviria, Uribe, Ramos, digamos, toda esa política antioqueña es socia, es familiar entre sí. Y el progresismo antioqueño hasta ahora está de nuevo despuntando. Entonces, pues Fajardo le sirve como el perfecto gato pardo. Yo creo que Uribe lo tiene así, como una de sus alternativas mejores. Porque sabe que Fajardo no es visto por el resto del país no antioqueño como una figura alternativa. Así se han vendido. Muchos izquierdistas han ayudado en ese esfuerzo, en vestir de progresista a Fajardo, quitándole su realidad política. Él, en su ambigüedad, digamos, tierra caliente, tierra fría, pues lo ha permitido. Conquistó una gran plaza en Bogotá, indudablemente, y la Secretaría de Salud de Bogotá le pertenece, indudablemente, pero perdió Antioquia. Y entonces ese electorado de Antioquia no lo puede recuperar sin Uribe. Y Uribe está viéndolo como una opción, lo que le pega su regaño. Le pega su regaño para decir: mi hijo, venga aquí, acuérdese que usted está al lado mío. Bueno, puede que yo ya no sea presentable, usted puede seguir, pero nunca se olvida que usted estuvo al lado mío. Eso es lo que le está diciendo. Uribe es consciente de que el uribismo no va a ganar las próximas elecciones, pero su objetivo es impedir un proyecto democrático triunfante. Y su figura para lograrlo es Fajardo. Y esa es la realidad que tenemos. Ahora, eso todo va a depender de la sociedad, y de nosotros. ¿Hasta qué punto sintonizamos con la sociedad en un deseo genuino y real, no ilusorio, no en mi cabeza, en los sueños de algunas personas, sino si en la realidad de la sociedad colombiana, en sus millones de habitantes hoy, viviendo dramáticamente esta pandemia, aparece la necesidad de construir un proyecto democrático, realmente democrático y productivo, y romper con los poderes mafiosos y con esa economía improductiva, rentística, extractivista y violenta. Es una apuesta. Eso, en efecto, Gustavo, pero aquí usted acaba de decir una palabra que puede ser mágica o puede ser el todo en política: sintonizar. Hay que sintonizarnos. Digamos, en ese proyecto político hay que sintonizarse, digamos, urgentemente con una gran clase media del país. Pero paralelamente, en ese no poder sintonizarnos, aparecen los ruidos, aparecen las confusiones. Una de esas confusiones es marcarlo
y marcar el proyecto político de la Colombia humana desde algunos sectores de izquierda, especialmente, digamos, marcarlo, y de derecha, por supuesto, marcarlo como de un proyecto socialista. Y marcarlo usted y lo que representa como extremista y odiador. ¿Cómo le explicaría a usted a la gente en este momento que de eso no se trata? Que eso no es la Colombia humana, que ese no es el proyecto político que usted encarna, que encarnamos muchos, y cómo hacer para sintonizar esa gran clase media colombiana. Jorge, digamos, fíjese usted el ejemplo de una fiesta, esas orgiásticas y llena de drogas en una oscuridad, en la oscuridad. La gente se está matando ahí, se está intoxicando, ya hay alguien muriendo, digamos, agonizando. Una fiesta así, más o menos. Es como lo que le pasa a Colombia. Y entonces de pronto aparece, que tengo a mi hija, aparece alguien que prende la luz. Entonces esas personas que están ahí en ese enredo, en ese bololo, ¿qué piensan del que prendió la luz? Uy, ese tipo sí que es malo, nos quitó la fiesta. Es lo primero que piensan. Prendió la luz, se acabó la fiesta. Y odian incluso, odian. Pero la persona que prendió la luz quería era salvar de la muerte a unos personajes que no se estaban dando cuenta que se estaban matando, que se estaban autodestruyendo. Esa metáfora sirve como para comparar lo que le pasa a Colombia. A nosotros nos tocó prender luces. No todas las luces, ni nada, porque no. Pero sí, cuando hicimos los debates de la parapolítica y todo eso, fue como prender una luz en medio de una orgía de esas, de autodestructivas. La gente se estaba matando entre sí y llevábamos 200.000 muertos. Y el hecho de esos 200.000 muertos era simplemente para enriquecer un grupito de personajes que se volvieron los dueños de la banca y de la tierra y del agua y de la cocaína. Y ese grupito pues nos odia. Esa es la realidad. ¿Por qué prendimos la luz? Porque mostramos cómo era. Y no fuimos los únicos, porque no nos queremos apropiar de ese papel. Yo fui un protagonista de eso. Y entonces, por prender la luz, ahora nos dicen que odiamos. Nosotros no odiamos. Mira, unas cosas que me ardió un poco de lo que dijo Uribe anoche, era que yo lo había ordenado matarlo, o algo así dijo, no me acuerdo bien. Y eso no lo dijo, y ahí su profundo desagradecimiento de tipo personal. Una vez me llegó un informe de que algo, no sé si era cierto o no, pero me llegaron los rumores en su primera campaña presidencial que lo iban a matar, y le avisé a su campaña. Fue lo primero, yo no pensé 3 veces, ni pensé en ideología, ni nada, sino esto no puede ser. No vamos a volver a episodios que ya ha vivido este país. Y eso sí no lo dijo. Bueno, a lo mejor no lo sabe, quién sabe, pero los miembros de su campaña a lo mejor se guardaron el hecho de que yo avisé y que tomaran precauciones, porque no sabíamos si eso era cierto o no era cierto. Pero volvemos a este tema, ¿no? En nosotros no está el odio, en nosotros está la política del amor. Es que prender la luz cuando una sociedad se autodestruye es amar la sociedad. La política del amor es la política del entendimiento, claro, entender lo que pasa, pero también entenderse para tratar de salir de ahí. Porque es que la situación ni siquiera tiene las partes positivas de la orgía, llamémoslo así. Es todo autodestructivo, todo. Digamos, lo estamos consumiendo como nación, no nos hemos construido como nación. Y poder poner esa sociedad en un camino de una sociedad decente, de un país democrático, productivo, y mirando el futuro a partir del saber, porque es que yo sí creo que esto de la sociedad del conocimiento es lo que nos puede llevar
hacia formas superiores de estas economías que tenemos hoy, todas en crisis en el mundo, fósiles, y que llevan a la extinción de la humanidad en el corto plazo. Hay un filósofo que dice que no hablemos de pospandemia, sino de una pandemia intermitente. Eso es lo que nos viene, porque el cambio climático producido por estar consumiendo petróleo y carbón intensivamente, pues es lo que produce son los virus. No los produce, los pone en contacto con el ser humano, los cambia, los vuelve mucho más agresivos. El mercado va descubriendo lugares recónditos donde están los virus y entra en contacto con el ser humano, y eso es lo que tenemos. Entonces, obviamente tiene que haber una nueva economía sustentada sobre conocimiento, red y energía limpia. No hay otra forma de sobrevivir como humanidad y como naturaleza, como la vida. Y eso es lo que estamos planteando para Colombia. Partiendo de nuestra realidad, de nuestros campesinos, de que si ese campesino tiene más tierra, él va a poder vivir mejor. Partiendo de nuestros obreros, de nuestros trabajadores, de la gente asalariada. Por ahí yo proponía en alguno de estos eventos que siempre hacemos, el que las comunidades guayú que han sufrido la falta del agua, la compra de votos de los ñeñes, que no es el único, los miles de niños muertos por desnutrición y una riqueza como el carbón matando a la humanidad toda, la principal mina de carbón del mundo, cuando les cae el sol en una de las regiones del mundo que más sol recibe al año, y ese sol tecnológicamente se puede transformar vía paneles en muchísima energía eléctrica que las comunidades guayú podrían vender, no hacer una propiedad estatal de una gran granja solar en La Guajira, sino entregarle a las comunidades guayú y a las cooperativas de trabajadores del carbón, mineros, que tienen que dejar de serlo, ese negocio de poderle vender a Colombia y quizás a América Latina energía solar a través de granjas solares en todo el territorio de La Guajira. Y entonces, ¿cómo sería esa nueva sociedad en La Guajira que tanto mencionamos nosotros? Esa sería una sociedad de mucha cultura y dignidad indígena, soportada sobre una buena vida, como la entienden los indígenas, no como la entiende el Guillermo León Acevedo. Es otra manera de entender la calidad de la vida. Unos trabajadores que en lugar de terminar desempleados, que es lo que pretende la compañía Cerrejón, pues puedan mantener sus ingresos, y una sociedad que sería completamente diferente a la sociedad guajira que hoy han conducido a tanta indignidad. Este tipo de poderes mafiosos. Y solo pongo un ejemplo, digamos, de eso. Ahora, ¿eso se llama capitalismo? Pues ya es difícil ponerle ese nombre. Son las formas de transición hacia una nueva humanidad en el futuro. Eso tampoco es socialismo. Porque el socialismo, y me proponía usted, Holman, que usáramos esto como pedagógico, ¿el socialismo qué era? Digamos, en su versión soviética del siglo XX, el socialismo era la propiedad de los medios de producción en manos del Estado. Una economía estatal, digamos. De eso quedan unos residuos, digamos, pero eso no es lo que proponemos nosotros. Cuando nosotros decimos entregarle crédito a la gente y no que viva del gota a gota ese que los matan además por no pagarlos, y entonces queremos una banca pública para darle crédito a la gente, pero ese crédito ¿para qué? Pues para que ellos emprendan. Cuando hablamos de una educación, este tema de, por ejemplo, educación superior gratuita en la juventud, para construir una sociedad del conocimiento, que lo podemos hacer con los recursos que tenemos en Colombia. ¿Para qué queremos una juventud toda educada en las universidades? Técnicos, tecnólogos, científicos, médicos, lo que quieran. ¿Para qué? Pues porque esa es la nueva producción basada sobre el cerebro humano, ya no sobre el músculo, como era en el siglo XX. Son las nuevas producciones y la nueva generación de riqueza. ¿Y eso en manos de quién está? ¿Del Estado? ¿No? En la cabeza de cada jovencito que pueda pasar, o jovencita que pueda pasar por una universidad pública y gratuita.
sin que la excluyan y lo rechacen. Eso no se llama socialismo al estilo de los soviéticos. Eso se llama una transición hacia una sociedad del conocimiento, una democracia viva y multicolor y unas formas productivas diversas, pero productivas, basadas en el saber humano. Y digamos que eso que usted acaba de decir es la política del amor. Y que no entiende uno cómo pueda ser calificada por algunos como política del odio, a no ser, la única forma de entenderlo es de un discurso reiterativo de titulares que se quedan en la pelea y que esto es el odio y que no buscan hablar más de las transformaciones que se están buscando. A mí me llamó la atención, doctor Petro, un trino que puso hace pocos minutos, porque yo que lo conozco, nunca, yo lo he escuchado a usted, digamos, nunca lo he visto de mal genio, nunca lo he visto usar una mala palabra, pero en un trino que puso hace pocos minutos, refiriéndose al señalamiento que hizo el senador Uribe de que usted supuestamente se habría reunido con Carlos Castaño a determinar el asesinato de compañeros suyos. Usted ahí habla, le dice, Uribe lo que dice, eso es miserable. Le genera a usted una indignación que usted, aunque ha tenido eventos que ameritan esa indignación, no los hace públicos, y hoy en ese trino califica a Álvaro Uribe Vélez de miserable. ¿Qué pasó ahí, doctor Petro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué siente ahí? el ladrón juzga por su condición. Entonces Uribe no puede tener en su cabeza cosas que nosotros sí vivimos, él no. No es culpable de eso, son vidas diferentes. Pero de algo que, digamos, me enorgullezco y que hace parte de esas cosas positivas de la vida, es que al pasar por el M-19 desde muy joven, yo entré a los 17, 18 años, y lo dejé pues cuando se acabó, en el 94. En algo que fue muy afín y por eso, digamos, aún hoy es difícil que alguien del M-19 pelee con otro del M-19, a pesar de que hay tantos distanciamientos actuales, digamos, hay gente del M-19 ayudando a Uribe, que deberían contarle cómo era, pero yo creo que Uribe ni les pone cuidado, los usa apenas. Ese modo, esa cultura organizativa que había al interior de nosotros era de protección mutua, por obvias razones. Eso mismo pasa con todos los que pasan por la guerra. Eran compañeros y compañeras que si a alguno lo cogían y lo torturaban, pues en sus manos estaba la vida de otros y había todo, digamos, una conciencia del cuidado del otro y de la otra muy intenso, muy, muy, muy intenso. Entonces, esa creencia de Uribe que entonces era posible una traición de ese estilo, como irse al paramilitarismo y llevar a asesinar a los mismos compañeros de uno, pues eso no está haciendo una mafia. Es que ni en la mafia está, porque en la mafia también existen ese tipo de protecciones mutuas entre ellos, que se quiebran y ahí sí se matan entre ellos mismos. La mafia se mata entre ella misma. Una vez yo muy asustado por la persecución de los paramilitares contra mí, porque yo sí me vi muerto, yo no creía que iba a sobrevivir todos esos debates sobre la parapolítica y esos tipos tan sanguinarios me acaban en un 2x3. Ya incluso descubrí uno de esos intentos de asesinato con todo, hasta dónde se estaban entrenando. Eran Tolemaida y un coronel los tenía entrenando. Me habían pagado 300 millones para matarme. Pues Uribe vive ese mundo, digamos, y cree que los demás somos como él. Por eso yo le dije en el debate, no, Uribe, no.
No se equivoque, yo no soy como usted, yo tengo otra vida, digamos. Claro, me la pueden criticar. ¿Cuál es la vida de Uribe? Pues esa de los Ochoa Vázquez y de las Convivires y los Mancusos y los Castaños y los Don Bernas y esa gente que se mató entre ella misma. Porque a Castaño lo mató el hermano. La vida mía, ¿cuál ha sido? Pues la del revolucionario. No, pueden criticar la vida del revolucionario, pero yo he sido un revolucionario. Y en el M-19, ¿qué era el M-19? Una organización revolucionaria. Y sus gentes que integraron ese movimiento a lo largo de tantos años, pues lo que se criaron en su cultura fue como revolucionarios. Por eso la palabra específica que usan esas organizaciones es compañero o compañera. Nosotros nos decíamos era hermano, hermana, y así nos sentíamos. Esa era la realidad. Entonces, con su mentalidad educada en esos ambientes traquetos, llega a creer que nosotros somos como eso, pues simplemente es miserable. Eso es, no somos como viven, ¿no? Eso no es, digamos, nuestra cultura política, sino nos criamos. Esa no es nuestra crianza. La crianza de Correcto. nosotros vivir entre gente humilde, siempre durante mucho tiempo, campesinos, gente de barrio popular, mi Bolívar 83, a amar la gente pobre, porque eso es lo que yo siento. En muchos de estos sectores políticos con los que hemos hecho alianzas y cosas y hemos andado por algunos caminos juntos, no existe el amor por el pobre. Y esa es la diferencia, por eso se choca. A mí me da por dentro, lo que yo no manifiesto eso en forma de palabrotas y eso, pero que cierren el San Juan de Dios y lo demuelan. Eso es odio a los pobres, ¿qué más? Y alguien que sienta amor por los pobres sabe que eso no se debe hacer, porque eso es uno de los grandes monumentos populares eso es como tumbar una estatua de Gaitán, pues quizás no sirve la estatua, pero eso es un amor popular que hubo allí. Que vayan a golpear con el ESMAD un poco de gentecita pobre porque los manipulan y los hacen invadir un lote, cuando hay tantas fórmulas para solucionar eso pacíficamente como lo hicimos nosotros. Y entonces no les da ni siquiera remordimiento de conciencia mandar el ESMAD a pegarle a unas jovencitas y a una gente pobre. Eso no. Gustavo, Nosotros Gustavo, tenemos una cultura un- que se que- creó se construyó de otra manera. queda clara esa respuesta, de dónde salió el calificativo hoy, hace pocos minutos, al senador Uribe Vélez. Pasando a otra frase que usted dijo anoche en la respuesta contundente contundente al senador Álvaro Uribe Vélez, que me llamó también mucho la atención y creo Pero no, mi semana sí que vale la pena el debate, pues la explicación. Dijo Gustavo, el senador Petro, no sé qué va a pasar conmigo. Ya me embargaron la casa, también vale la pena recordar perfilamientos, persecución del DAS, amenazas, tiene que ir a hablar con Castaño. Y usted dice, anoche dice, puede que me maten, pero yo soy un revolucionario. Esta pregunta, esto para hacerle dos preguntas. ¿Cómo está pensando de aquí para adelante cuando el uribismo está en el poder, está desesperado? Ya entonces el fiscal dice que usted o que la Colombia humana la financió la ñeñe política, que eso es desespero para mí. Que ya hoy, como lo manifiestan las redes sociales en tono irónico, no, entonces resulta que Gustavo Petro es el fundador del Centro Democrático y el mejor amigo de Carlos Castaño. Ese desespero que está profesando el uribismo. ¿Cómo está viendo los pasos de aquí para adelante, Gustavo? Esa es la primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene también todo este contexto. Si es así, si la vida ha sido así, de amenazas, de azares, también de momentos maravillosos, desde el gatopardismo
pudieran preguntarle, hombre, ¿por qué no se ha ido a ver ballenas? Esas dos preguntas, Gustavo. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no se calla? Claro, esa calma chicha, entonces callémonos, ¿no? Nos sacamos una foto con Paloma Valencia sonriendo y sale, y la gente siente una tranquilidad, porque dice, esto no está, una tranquilidad pasajera, porque si uno se toma una foto con Paloma Valencia, es ella la que tiene el poder. No es la otra persona que se toma la foto con ella, es ella la que tiene el poder. Y pues, no voy a criticarla a ella porque es parte de un movimiento total. Todos sabemos que toda esta guerra que se creó en Colombia reciente, contemporánea, llamémosla así, desde que es república, Colombia vive en guerras. Pero digamos, esta contemporánea, donde está la FARC y todo eso, tiene un origen. Un señor Valencia decidió bombardear unos campesinos. Esos campesinos eran liberales radicales ya, digamos, en tránsito hacia el comunismo, como ideología, pero pacíficos. Cultivaban café, eso era lo que hacían. De ahí salió la frase de que... Y los bombardean desde aviones. Y ahí empezó. Y cuando uno va y mira las noticias de hoy, por ejemplo, hoy, entonces tienes una emboscada de unos soldados por allá en San Vicente del Caguán y una matazón de campesinos en la Macarena, cerca de ahí, pero bueno, relativamente en la geografía nacional nada de cerca. ¿Por qué los matan? ¿Por qué masacran todos esos campesinos ahí en Guaynabero, en Vista Hermosa, etcétera? Porque cultivan hoja de coca y entonces ellos habían hecho un acuerdo con el gobierno de Santos para sustituir esos cultivos dentro del gran acuerdo de paz y dejar de cultivar hoja de coca. Y entonces Duque, en su plurito de que había que acabar la paz, que no es por un capricho, es que ese proyecto mafioso necesita la violencia, no la paz. Entonces van destruyendo esa paz y entonces se les ocurre que una forma de hacerlo es pues, incumpliendo el pacto que había hecho el gobierno anterior, que ellos odian, el de Santos. Y entonces son 90.000 familias campesinas a los que les dijo el Estado, oiga, venga aquí, tranquilo, cambia este cultivo, y después le llegan unos bombardeos, otra vez. Y han pasado desde ese periodo de Valencia, el abuelo, a hoy, ¿cuántos años? Más o menos 40 y 20, 60 años, más o menos. 60 años. Y volvemos a hacer lo mismo. Dentro de esos chiquitos que salen corriendo de algún rancho fumigado de glifosato y con el ejército golpeando personas, un chiquito de esos puede ser el otro Manuel Marulanda Vélez, que lo fue en el pasado, porque también le mataron el tiro y un poco de vainas cuando estaba pequeño. Entonces, el eterno retorno, decía Nietzsche. Federico Nietzsche hablaba del eterno retorno, volver y repetir la historia y fracasar y fracasar y fracasar como nación. Es que lo que nosotros estamos proponiendo, oiga, nos vamos a devolver a lo mismo. Cambiemos, ¿por qué no cambiamos? Si lo que nos espera es universidad para toda la juventud, que lo podemos hacer. Si lo que nos espera es que esos campesinos cultivadores de hoja de coca hoy podrían tener tierras fértiles y cultivar mazorcas y cultivar papa, dependiendo de los climas, y cultivar aguacates, ya que los hicimos famosos. Y no solamente cultivarlos, sino asociarlos para que tengan agroindustria y hagan champú y vendan el champú de aguacate y vendan los productos agroindustriales de toda la... Y esa agroindustria entonces necesita jovencitos y jovencitas que sepan. Y de ahí la importancia de la universidad. Y una sociedad del conocimiento entonces va teniendo una industria que no es como la que hoy tenemos. Esos pequeños empresarios de Bogotá, de taller de casa, que se les puede poner paneles solares en todos sus techos y asociarlos de tal manera que el saber los haga prosperar. Y digamos, esas dinámicas de otra Colombia que es posible. No necesitamos que nos ayude ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos
con los cuales podemos tener buenas relaciones con todos, porque ¿quién dijo que uno de esos países es enemigo de nosotros cuando nos ha hecho un mal, excepto Estados Unidos, quitándonos Panamá y obligándonos a hacer una guerra que no es la que le conviene a Colombia? Nosotros podemos tener relaciones con todo el mundo y hablar del cambio climático y plantearnos la nueva ingeniería global que se necesita institucionalmente para enfrentar la peor epidemia que hoy recae sobre la humanidad, que es el cambio climático. Y podemos ganar en eso, porque tenemos sol, tenemos energía limpia, y si le juntamos el conocimiento, nos podemos desenvolver como las mejores sociedades en los nuevos terrenos de la economía descarbonizada. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo al cambio? Si lo que tenemos nos está matando, literalmente nos está matando. Mire ese caso de Barranquilla, Holman. Yo veía en el periódico todo eso de RCN, Caracol, toda esa vaina de endiosar lo que pasaba en Barranquilla. Y como si fuera claro, estaban preparando a Char para ser presidente. Ese era un gato pardo que tenían en las manos. Y entonces Char, el gran administrador, el gran gerente, privatizó toda la salud de Barranquilla. Y Uribe lo quería, hablaba bien de él, y Vargas Lleras, obviamente, que después lo traicionó. ¿Y por qué? Porque él era el modelo de la ley 100 puesto en su máximo esplendor en Barranquilla. Habían privatizado todos los hospitales y hablaban maravillas de eso para aquí y para allá, y los edificios nuevos del norte de Barranquilla, que es como la idea de Peñalosa, de la ciudad norte y la ciudad Río. Cemento, cemento y cemento. Y se les olvidó los pobres. Se les olvidó la educación para toda la juventud. Se les olvidó la salud pública preventiva. Se les olvidó que la gente tenía el derecho de comer en sus casas. Se les olvidó la política social, que es el eje de un gobernante. Y hoy viene la pandemia y cháquete, nos muestra toda la realidad que ocultó RCN, Caracol y todos sus asociados. La maravilla no existía. Los edificios del norte de Barranquilla no salvan a los pobres de Barranquilla de la muerte que les está propiciando la pandemia. La gente se está muriendo en sus casas porque los hospitales que privatizaron no tienen la capacidad de atenderlos. La enfermedad se despegó en punta y va arrastrando al resto del país, porque el resto del país no es que esté mejor, digamos, que Barranquilla. Barranquilla nos sirve para mostrar cómo ese gigante construido por la prensa, que bañaban de oro y de plata, era nada. No hubo política social en Barranquilla. La gente tiene desesperada que salir a la calle a comer, y en el desespero de salir a la calle se enferma. Y cuando se enferma grave, no hay dónde atenderlo, porque la red pública no existe y la red privada no sirve para la atención de las personas. Entonces, Gustavo, en medio de la persecución a la que usted ha sido sometido, bueno, y ahora los militantes de la Colombia Humana, estuvimos en el entierro de 2 compañeros de la Colombia Humana en Candelaria, después vino el asesinato del compañero Ginás en la Sierra Nevada de Santa Marta, ahora más, y no me cabe la menor duda que la gran mayoría de esos líderes sociales se ven inscritos, se ven soñando con el proyecto de la Colombia Humana, esos líderes sociales asesinados. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente cuando usted dice, no sé si voy a ser presidente, puede que me maten? Y en medio de todo eso, reitero la pregunta, otros dirán, ¿por qué no se ha ido a ver ballenas? Eso me vuelves a preguntar, ¿no? Porque usted decía yo soy Aries, no sé si los Aries son así, tampoco voy a meter la astrología, pero hay un tipo de personalidad que no abandona la solución de un problema hasta que o el problema acaba con él o él acaba con el problema. Soy terco realmente.
Eh, Eso decía Carlos Pizarro de mí, su terquedad. Soy terco. Y Colombia es un reto. Lo he vuelto el reto de mi existencia. Porque ya en esto llevo desde los 17 años y ya cumplí 60. Claro, cuando uno cumple 60 ya sabe que hay un ciclo que se va a agotar. No queda mucho. Eh, y chévere sería gastarlo en lograr, digamos, plasmar una serie de transformaciones reales en la historia de Colombia. Hicimos un abrebocas en Bogotá Humana, indudablemente, una gran experiencia, y el ataque visceral que hubo contra ese proyecto, pues, que no se pudo revivir porque la ciudadanía se fue con los gatos pardos, pues fue hermoso porque finalmente demostramos que sí se puede. Claro que se puede. Bogotá Humana es la demostración de que sí se puede. Con los errores que cometimos y tratándose en un momento de todas maneras diferente, el 2012 al 2015. Hay muchas cosas que hoy me hubiera, digamos, que pensadas hoy, tendrían que hacerse, por ejemplo, en Bogotá, que no hizo la Bogotá Humana, como la energía limpia, por ejemplo. Solo hicimos unos pinitos ahí, todavía era muy cara la energía solar, etcétera, y Bogotá no es que sea muy proverbial para eso. La electrificación del transporte se pudo llevar a mucho más a fondo y pudimos hacer más sedes universitarias de las que hicimos. Pero, digamos, fue una experiencia que demuestra que se puede. Y en la medida en que hemos probado que se puede, pues ¿para qué nos vamos a quedar callados o nos vamos a ir a ver ballenas? Yo no he visto la primera ballena, pero vi un manatí hace poquito. Pero, digamos, el esfuerzo de transformación de Colombia a mí me apasiona. Yo, cuando estaba en la alcaldía, cuando de tantos problemas, la prensa era la que me enfermó, realmente me enfermó. Parte de mi problema ya en el estómago tiene que ver es con eso, digamos. El año 2015-16 fue dificilísimo para mí, 16 post-alcaldía, porque cayeron todos los embargos y todo, yo me sentí, yo iba a perder hasta mis libros. Pero siempre en esa alcaldía, cuando podía salir a los barrios, y llegaba el niño y nos abrazábamos, y la viejita, y con su ruana, y bueno, y ese amor, yo sentía amor. Y a veces cuando sentía así que me desfallecía, me pegaba el abrazón, la viejita no sabía por qué, pero en ese abrazón yo iba cobrando fuerza. Y a mí eso me ha sostenido, digamos, esos momentos reales, que no es que sean permanentes, ¿no?, ni constantes, en donde puedo entrar en el abrazo con la gente. Ahora es muy difícil con la pandemia, en los momentos de las grandes manifestaciones, en esa tormenta de sentimientos que se desataban allí, yo cobraba mis energías y esas energías son las que me han mantenido. A pesar de todo, a pesar de que esto, indudablemente hoy estoy en una situación más peligrosa que cuando hice los debates de la parapolítica. Primero porque mi seguridad está en manos del gobierno y desconfío plenamente de eso. Segundo, porque ese gobierno está en una situación de desespero y Uribe lo demostró ayer. Están azorados y en ese miedo son más peligrosos, muchísimo más peligrosos que cuando hice los debates sobre la parapolítica. Pero digamos, esos son los retos. El reto es resistir. Y resistir no eternamente, resistir para ganar. Algo que, sí, a mí me ha desilusionado gente, digamos, que ha estado al lado mío, combatiendo, luchando. Y de pronto uno los ve al otro lado, por un contratito ya se les acabaron las ideas. Y bueno, eso sucede en el ser humano, eso hay que entenderlo también. No todos aguantan luchar y luchar. Hay otros que por muchas razones diferentes pues
terminan bajando las banderas, pero a todos, para el 2022 hay que tenderle la mano. Hay que tenderle la mano hasta Uribe. Yo se lo he mandado en razones. Hermano, si usted somos el gobierno, pues no le vamos a fregar ni su familia, ni sus hijos. Gócense ahí sus haciendas si es lo que quieren. No se lo vamos a entregar a la justicia internacional, no señor. Uribe puede servir, pero para eso tiene que perder el poder. Primero hay que quitarle el poder, pero él podría servir en un esfuerzo para hacer lo que se hizo en el Japón, que fue lograr una reforma agraria sin violencia. Siempre lo he pensado, lo tengo en la cabeza, digamos. Porque en el momento en que se diga, bueno, este sistema agrario que tenemos no sirve, 90% de la tierra en manos del 1%, y no producen, o producen cosas que no sirven como la, bueno, vamos a hablar de eso, como combustible para los carros. Permíteme acabar ahí. Digamos, un planteamiento así, donde toca comprarle tierras a los mega narcoterratenientes, y eso se pueden armar y armar otra guerra. ¿Cómo se hace pacíficamente? Venda la tierra porque se lo va a entregar a los campesinos que se vuelvan granjeros, a los medianos y pequeños empresarios del agro, para que puedan cultivar en su vocación de la vital. Pues Uribe podría jugar un papel ahí. Podría, digamos, si no tiene el poder y si logra cambiar su mentalidad, que los hombres con poder cambian y las mujeres, los hombres y las mujeres con poder cambian. Muchos se vuelven monstruos. Si quieres probar un ser humano, dale poder y ahí ya sabes cómo es. Eso lo viví yo en la alcaldía con todos mis congéneres allí. Pero también cambia si le quitas el poder. Es un ser humano sin el poder es diferente también. Entonces, Gustavo, digamos... Sí, Gustavo, precisamente ya para terminar, era la pregunta que yo tenía guardada ya para el final. Quiero comentarle a Gustavo, al senador Petro y a quienes han acompañado. Hemos llegado en una hora, vamos a completar 1 hora y media de transmisión en este momento y hemos llegado al tercer canal, esta alternativa comunicativa, no marginal, una alternativa comunicativa poderosa. Hemos llegado en este momento a 11.088 conectados en este momento, sumando YouTube y Facebook. Y quiero terminar dándole las gracias por el tiempo a Gustavo con la siguiente pregunta, porque a mí me dicen en la calle, Gustavo, no, es que ustedes quieren meter en la cárcel a Álvaro Uribe Vélez y ustedes odian. Y entonces, desde mi experiencia personal, yo digo, hombre, yo hice una conciliación con el senador Uribe. Nos dimos la mano, se retractó de las ofensas que me hizo, pero yo también le dije, no lo vuelva a hacer. Y acepté la conciliación, aunque también seguramente me hubiera podido ganar miles de millones de pesos y ganar el pleito. Pero entendí que el mensaje para Colombia es el de que hay que construir juntos, que Colombia merece la verdad, eso sí. Entonces, la pregunta es, Gustavo, ¿cuál es el mensaje para el senador Uribe? Yo, interpretando sus palabras, en un gobierno suyo, en un gobierno de la Colombia humana, democrático y progresista primero que todo, el interés no es perseguir a Uribe, a su familia, no hacer lo que ellos han hecho con nosotros, sino más bien cómo construimos un proyecto de nación. ¿Cuál es ahí, qué piensas al respecto y cuál es la propuesta para el senador Uribe para pasar la página y seguir adelante? Vamos, digamos, indudablemente transformar la sociedad implica tensión, conflicto. Es cambiar lo que hoy hay y cambiar el poder.
Y eso no se nos puede olvidar, es cambiar el poder. En general, a personas como yo, la oligarquía colombiana los ha tratado como si fuesen personas manipulables. Ven, me ayudas en este tema, tal, y después cháquete. Así han hecho con muchísimo, digamos. Es como si estuvieran llamando a sus sirvientes, más o menos. Echan mentiras, traicionan, etcétera. Nosotros hemos propuesto actos, pero para cumplirlos, con seriedad, alrededor de programas. Un acuerdo sobre lo fundamental. Recuerdo que yo dije, sacando una frase de Álvaro Gómez Hurtado, que es la misma del diálogo nacional de Jaime Bainman, del fundador del M-19, es el mismo concepto, en manos de un God y en manos de un revolucionario, pero es el mismo concepto. Pero eso que se llama pacto, acuerdo, o diálogo nacional, o, bueno, o acuerdo sobre lo fundamental, no es sobre la base de un engaño. Un episodio que me pasó con Claudia. Claudia ha llegado a mi casa aquí en este lugar donde estoy 2 veces, creo 3 veces. Y al otro día ha hecho lo contrario de lo que hemos acordado. Y el último golpe, que no fue en mi casa, sino en la casa de Ángela María Robledo, fue brutal, digamos. Hicimos el acuerdo para la alcaldía de Bogotá, alrededor del metro subterráneo y de la extensión de la educación superior con sedes de la universidad pública, no lo que ahora hablan de un Serpilo paga otra vez. Y en 2 días dijo lo contrario por la radio y que no quería nada con nosotros. Y entonces me he puesto a analizar, bueno, por qué? Y es porque hay una mentalidad dentro de estas castas de creer que nosotros somos manipulables, de que somos hechos, o que nuestra razón de ser consiste en ponernos a su servicio y punto. Ser funcionales a ellos. Y como han visto mucha gente de nosotros en esas, porque por un contrato lo hacen, pues se han hecho eso en la cabeza, esa idea, y eso no es. Esta vez, yo creo, y es el gran ejemplo de Sudáfrica, digamos, si vemos ese proceso. El proceso de Sudáfrica no es un Mandela grandísimo premio Nobel y buenísima persona. Mandela era un guerrillero, marxista además, radical, que inició ya estaba la guerra, tratando de liberar a las mayorías negras de una odiosa régimen racista de los blancos de allá, de origen holandés. Él descubre que se puede hacer un pacto, claro, desde la cárcel, lo plantea y lo hace. Pero el pacto no era que los negros entonces seguían siendo sirvientes de los blancos. Los blancos se fueron del poder. Y los negros son el poder hoy porque son la mayoría de la población. Un pacto pasa por la transformación en el poder. Claro, Sudáfrica tiene 1001 problemas ya hacia adelante, ¿no? Heredados y futuros. Pero digamos, ese es un ejemplo. Y aquí tiene que entenderse que los sectores, digamos, que han sido excluidos del poder en Colombia, que no son oligárquicos, que pertenecen a sectores medios de la sociedad y a sectores muy excluidos de la sociedad, deben estar en el poder. Y eso es lo que representamos nosotros. Y se nos debe respetar por eso. No manipular, engañarnos. Vamos a acordar de tú a tú. Y entonces, ¿cómo es el programa de la reforma agraria? Bueno, ellos tendrán sus ideas, nosotros otros. Crucémoslo, acordemos. Pero no sobre la base del engaño y la manipulación. No sobre la base de pensar que entonces nosotros somos funcionales a ellos y que ellos deben perpetuarse en el poder, ¿no? Es una transformación, es una nueva Colombia. Y esa nueva Colombia es una nueva sociedad que implica otro tipo de poder al que ha existido en Colombia. Y tendemos la mano a Fajardo, a Claudia, al gatopardismo, a la Uribe, pero bajo otros ejes. No es más de lo mismo. Eso para nosotros, con eso no cuenten con nosotros. Más de lo mismo, no. Porque más de lo mismo que es la autodestrucción de la sociedad colombiana.
Nosotros proponemos un camino democrático, un camino para construir una democracia. Y una democracia significa pluralismo y por tanto entendimiento, acuerdo, pero sobre la base del respeto a la diferencia y del respeto a la gente que ha sido excluida en Colombia, que es la mayor parte de la gente, que nosotros hemos decidido querer representar si ellos quieren, impulsar y empoderar. Porque una democracia es eso, el empoderamiento de la sociedad. Y la sociedad no es la que se reúne en el Club El Nogal solamente. La sociedad es la que está desde el río Amazonas, en Leticia, hasta el Cabo de la Vela, en La Guajira. Toda la gente que vive allí empoderada. Así es, así es. Interpreto, Gustavo, senador Petro, que hay que pasar el episodio para empezar a construir ese gran pacto que puede ser ese gran sancocho nacional. Sí, es la única manera de construir una nación, indudablemente es un pacto, pero es un pacto de verdad. Es un pacto hacia la transformación. Por ahí me sacan una foto con la gente de la FARC cuando estaban en Cuba, que yo fui después de ser alcalde. Yo quería saber qué era lo que hablaban del proceso de paz y todo eso. Y les hice una propuesta en ese momento. Todavía no habían firmado completamente los acuerdos. Les dije, hagan un acuerdo sobre la transición de la economía y de la sociedad colombiana en tiempos de cambio climático hacia una economía descarbonizada. Yo no sé si me entendieron o no, yo creo que soné como marciano, pero yo creo que eso es, digamos, es que el mundo tiene que cambiar. Es que esto de la pandemia que ha embrutecido los poderes, los ha vuelto bárbaros, golpeando en las calles, con el Estado armado en las calles, es lo que hoy vemos. Pero también ha descubierto la otra realidad, y es que el mundo no puede seguir así, porque nos acabamos, así de simple. Todo ese sueño de clase media, de los moles y de la sociedad de consumo se vino al suelo. Y tenemos que ser conscientes de que eso no es en sí mismo malo, sino que hay otra forma de vivir que nos puede equilibrar con la naturaleza y entonces garantizarle a nuestros hijos, por lo menos que tengan una mejor vida que nosotros. Pero hoy bajo la pandemia, ¿alguien serio puede decir que sus hijos van a vivir mejor que lo que nosotros vivimos? La humanidad va en una degradación total, producto de este quiebre ambiental que ha producido la misma humanidad, sobre todo sus sectores poderosos, ricos. Pues tocó cambiar. Ahora, en ese cambio yo veo unas enormes posibilidades para Colombia. Y en esa posibilidad para Colombia, indudablemente tenemos que ponernos de acuerdo para hacerlo. Pero ese ponernos de acuerdo implica un cambio del poder. O sea, los que ya están en el poder no son capaces de dar esos pasos, de caminar hacia allá. Hay que llevarlos, pero no son ellos los que nos van a llevar hacia allá, lo han demostrado. Pues demos los pasos nosotros. No es sin confrontación. A Uribe lo vamos a respetar, mucho más de lo que él nos ha respetado a nosotros. Es más, él no nos ha respetado a nosotros sí lo vamos a respetar. Y al resto del espectro político colombiano. A mí me hubiera encantado un pacto con el liberalismo, pero entonces se metió César Gaviria y su problema con su hijo y Odebrecht y se tiró la cuerda, porque él depende de lo que haga el fiscal. Entonces se tiró por su propia conveniencia familiar, que le entiendo, pero no era para ponerla por encima de un gran acuerdo entre el progresismo colombiano y el liberalismo colombiano para posibilitar la transformación de Colombia hacia la sociedad del conocimiento y la sociedad descarbonizada. Me pareció terrible. Y realmente César Gaviria tiene en su pecho una de las enormes responsabilidades de que este gobierno, en manos de mafias, sea el que nos gobierne. Pero les tendemos la mano. De eso es que se trata. Eso fue lo que propusimos y que se puede hacer en Colombia. Muy bien, senador Gustavo Petro. Sigue subiendo la audiencia. Cuando llevamos 1 hora y media de entrevista, llegamos a los 11.500 personas en este momento conectadas a través de YouTube y Facebook
en este momento. Pues no me queda más sino darle las gracias nuevamente, Gustavo, claras apreciaciones, y vuelvo y lo digo tranquilamente y transparentemente a la audiencia, es más una charla con Gustavo Petro que una entrevista. La opinión pública conoce en dónde estamos, pero también me queda claro de aquí que hay que salir a construir ese pacto sobre la base de la transformación política, social y profundización de la democracia, y que hay que salir a construir ese pacto. Gustavo, quiero cerrar con eso y no sé si me estoy equivocando. No, sí, pero sabiendo que es para transformar a Colombia en un sentido democrático y sabiendo que democracia significa la inclusión y el empoderamiento de todas y de todos en Colombia. Así es, ahí digamos esa es, por eso nos hemos jugado la vida, no nos hemos jugado la vida por menos quienes hemos vivido, hemos pasado por el exilio, por las amenazas, por las detenciones arbitrarias. Nuestra vida vale la transformación social de Colombia, la transformación de un mundo más humano. Muchísimas gracias, Gustavo. Una muy buena noche en el tercer canal. Gracias. Suerte. Ok. Bueno, a ustedes, queridos, ya no sé si decir televidentes, internautas, pero bueno, seguidores, amigos de esta propuesta comunicativa del tercer canal, gracias por haberse conectado el día de hoy. Esperamos que todos los días tengamos una audiencia así de grande. Queremos construir un proyecto de nación, profundización de la democracia, pedagogía desde los medios de comunicación. Gracias a ustedes por estar conectados en la noche de hoy. Mañana seguramente al mediodía retomaremos los aspectos más importantes de esta entrevista, que ha dejado varias noticias, que ha dejado varios mensajes para los buenos lectores de política. Aquí hay varios mensajes que ha enviado el senador Gustavo Petro. Soy Holman Morris y les quiero dar las buenas noches. Gracias.